Hoy vamos a tratar el tema del que hablamos la semana pasada, relacionado con el Tratado de París de 1898, que fue un documento que puso fin a la guerra, conocida generalmente como la Guerra Hispanoamericana, también como la Guerra del 98, pero en realidad fue la Guerra Hispano-Cubano-Estadounidense, porque esos fueron los países que estuvieron envueltos en esa guerra. Ese tratado se firmó el 10 de diciembre de 1898 entre España y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no permitieron delegados ni de Cuba, ni de Filipinas, ni de Puerto Rico, aun cuando se hicieron gestiones para que se permitiera que hubieran delegados de estos otros países. ¿Y por qué digo esto? Recordemos que en el programa anterior hablamos de la Carta Autonómica de 1897 y que en el 1898 ya se había formado, en nuestro caso en particular, un gobierno autonómico. Es decir, ese gobierno ya había tomado posesión de la gestión pública en nuestro país. Sin embargo, Estados Unidos ya tenía eso organizado de una manera premeditada y no quiso que hubieran delegados de otros países porque hubiese implicado un reconocimiento a la soberanía de esos países. En el caso nuestro, ya nosotros, como yo dije anteriormente, en el caso nuestro, ya nosotros éramos un país soberano porque ya España nos había otorgado a nosotros lo que se conoce como personalidad jurídica internacional, porque en la Carta Autonómica se nos reconoció a nosotros parte de nuestra soberanía. Y desde ese punto de vista, los Estados Unidos no querían reconocer esa soberanía porque, como yo dije anteriormente, ya tenían unos planes secretos de quedarse con esta isla para siempre. Es decir, asaltar la isla militarmente como hicieron, dominarla políticamente como hicieron, luego dominarla económicamente como hicieron y quedarse aquí hasta el día de hoy, que es lo que tenemos, ¿ok? Pero eso lo vamos a explicar eventualmente. Ahora, hoy lo que vamos a tratar nosotros en el programa es el hecho de que para los efectos nuestros, ese Tratado de París es nulo. Además de nulo, no es subsanable, quiere decir que no se puede enmendar, no se puede arreglar de ninguna manera y es nulo desde el principio, es decir, desde que el tratado se firmó entre España y los Estados Unidos, el tratado es nulo. Aquí, un poquito más adelante, se le va a mostrar una foto de los delegados plenipotenciarios, los embajadores de España y los Estados Unidos que estuvieron en París y que fueron los que acordaron este tipo de documento, excluyéndonos a nosotros. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir explicando brevemente el proceso de por qué ese tratado es nulo. Y vamos a comenzar con el artículo 2 de, de ese tratado. Ese artículo dice que España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones. En el artículo 9, ese tratado dice lo siguiente, entre otras cosas, ¿verdad? Tiene unas descripciones anteriores, pero lo que es más relevante para nosotros es cuando dice los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiso decir en aquel momento, y todavía lo sigue diciendo, que nuestros derechos solamente los puede otorgar el Congreso de los Estados Unidos, no la Constitución de los Estados Unidos. Este caso, que lo vamos a ver posteriormente también, ¿verdad? Este artículo, eso que dice ahí, es similar a un caso famoso que se dio en los Estados Unidos para mitad del siglo XIX, que se llamó el caso de Dred Scott versus Sanford. Dred Scott fue un esclavo, ¿verdad? No era ciudadano y no tenía derechos, pero fue un esclavo que llevó una demanda contra su amo porque él alegaba que él había sido llevado a un estado del norte y que al estar en ese estado adquirió libertad, porque los estados del norte en Estados Unidos no admitían la esclavitud. Él perdió ese caso. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaba lleno de jueces racistas, todos eran blancos y tenían esclavos. Por lo tanto, no iban a dar una decisión contraria a Dred Scott. Sin embargo, ese caso está catalogado como el caso más terrible, el caso más infame que se ha decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No solo eso, ese caso se entiende por muchos historiadores que contribuyó al desarrollo de la guerra civil en los Estados Unidos. Fíjense ustedes la importancia de estas cosas. Bueno, ese lenguaje que está ahí es similar a la decisión del caso de Dred Scott y además similar a el contenido del tratado entre Rusia y los Estados Unidos cuando la venta de Alaska, que tiene un lenguaje similar con relación a las tribus nativas de Alaska. En ese tratado se dice más o menos lo mismo, que ellos no tienen derecho y que los derechos de los nativos de Alaska, como eran tribus salvajes según ellos e incivilizadas según ellos, ¿verdad? Pues no les reconocían derechos. Bien, entonces vamos a ir un poquito más atrás para que veamos lo que dice la Constitución española de 1876, que es la que estaba vigente en el 1898. Fíjense ustedes. Es decir, como nosotros dejamos de ser colonia de España para efectos jurídico-políticos en el 1897, por virtud del reconocimiento de la Carta Autonómica, entonces la Constitución de España se aplicaba en su totalidad a nosotros porque habíamos adquirido la ciudadanía española, que ya la teníamos desde antes en cierta medida, pero ahí fue reconocida plenamente. Miren lo que dice esa Constitución. En el artículo 1 dice, y le leo, dice, son españoles las personas nacidas en territorio español. La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero. Quiere decir que en el 1898, cuando los Estados Unidos nos invaden, nosotros éramos, para los efectos de esto que estamos hablando, ¿verdad? Éramos españoles, es decir, éramos ciudadanos españoles, éramos nacionales de España. Y dice aquí que esa calidad se perdía si usted adquiría naturaleza, es decir, si usted se naturalizaba como ciudadano en otro país. Que eso lo hace mucha gente en muchas partes del mundo, ¿verdad? Y dejan la ciudadanía originaria de ellos y se convierten en ciudadanos de otro país. Y en este caso en particular, nosotros no dejamos por motu propio, nosotros no dejamos de ser ciudadanos españoles, de ser naturales de España. Quiere decir que en el 1898, cuando los Estados Unidos nos invaden y se firma el Tratado de París, nosotros seguíamos siendo ciudadanos españoles. Eso que se hizo en ese momento por virtud del Tratado de París, donde a nosotros se nos despojó
automáticamente de la ciudadanía y la nacionalidad española. Y los Estados Unidos nos lanzaron a un limbo político y jurídico porque ellos no nos dieron su ciudadanía. Eso vino en el 1917, de lo que vamos a hablar más adelante en otro programa. Pero los españoles, es decir, España, el gobierno español, hizo eso violando nuestros derechos civiles y políticos. ¿Ok? Eso es algo que aquí casi nadie le ha dado importancia en términos jurídicos, es decir, cosas que no se han estudiado y no se han alegado en tribunales. Pero ahí hay base para una demanda contra España, porque eso fue un caso de lo que se conoce como un crimen de lesa humanidad. Despojar a personas de su ciudadanía no se puede hacer desde el punto de vista del derecho, ¿ok? Para eso se requiere un procedimiento legal y según, yo no soy abogado, pero tengo entendido que donde único se permite o se puede hacer algo así es cuando a un ciudadano de un país se acusa de traición. Por ejemplo, cuando un ciudadano de un país espía para otro país y lo agarran y, ¿verdad?, lo juzgan, lo encuentran culpable y lo meten preso, ese gobierno, donde exista esa ley, lo puede despojar de su ciudadanía. Lo que quiere decir que pierde todos los derechos. Bien, vamos a ver ahora lo que dice el artículo 55 de esa misma Constitución. Miren ustedes. Dice, el rey, que era en aquel momento como lo es ahora, el jefe de Estado, ¿verdad? Dice, el rey necesita estar autorizado por una ley especial, es decir, una ley aprobada por las Cortes españolas, primero, para enajenar, ceder o permutar cualquier parte del territorio español. Miren eso. Esa ley nunca se aprobó. Las Cortes españolas nunca aprobaron esa ley y yo le voy a explicar ahorita más adelante por qué esa ley no se aprobó. ¿Está bien? Eso constituye otra violación a nuestros derechos porque para los efectos, estoy hablando para los efectos de España, ¿ok? No me estoy refiriendo si nuestro pueblo quería seguir siendo español o no quería seguir siendo español, no estoy hablando de eso. No estoy hablando si el colonialismo español seguía vigente aunque pasamos a ser una provincia, no estoy hablando de eso. Esos son, como decimos por acá, otros 20 pesos. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico español. Y el rey no podía, en este caso la reina, porque era una reina regente, la reina María Cristina, no podía enajenar, no podía, dice aquí, para enajenar, ceder o permutar, ceder, dice la Constitución del 76. Y la reina nos cedió a nosotros, como dice el Tratado de París, que ya leí a ustedes, nos cedió a nosotros a los Estados Unidos sin que hubiera ninguna ley aprobada por las Cortes españolas. Vemos. Eso es otro de los elementos que invalida el tratado. Porque cuando un gobierno firma un tratado, como fue este Tratado de París, que fue firmado primero por los plenipotenciarios, después fue enviado al Congreso, al Senado de los Estados Unidos, que es el que tiene la autoridad para aprobar tratados. Y en enero de ese año, del 1898, el Senado de los Estados Unidos aprobó ese tratado. ¿Ok? Digo, perdón, del 99. Aprobó ese tratado. Y ese mismo día lo firmó el presidente McKinley. Entonces se convirtió en ley, porque un tratado es ley, ¿verdad? Es lo que llaman la ley de la tierra. The law of the land en inglés. Bien. Ahora vamos a seguir, ¿verdad? Explicando las razones de por qué es nulo.
En el 1933, un abogado boricua de nombre Abelardo Casanova Prats publicó un libro sobre las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y en ese libro, él explicó las razones por las cuales el Tratado de París era nulo, o es nulo, porque sigue siendo nulo, ¿verdad? Dice Abelardo, entre otras palabras, entre otras cosas, dice lo siguiente, dice, pero todavía no están cerradas las puertas, todas las puertas del derecho para Puerto Rico. Puerto Rico no fue legalmente cedido por España a Estados Unidos, porque no tenía España poder ni autoridad alguna para hacer tal cesión, sin el consentimiento de los mismos puertorriqueños. ¿Y a qué se refiere él aquí? Se refiere a lo que dijimos en el programa anterior, que mediante la Carta Autonómica se nos reconoció a nosotros soberanía para declinar cualquier tratado que firmara España con un país extranjero. Vemos. Y eso no se cumplió tampoco. Dice Casanova Prat lo siguiente, esto es bien importante, como es tan técnico y yo no soy abogado, yo se lo voy a leer, es un poquito largo, pero le voy a leer aunque sea una parte para que ustedes entiendan esto. Dice, y lo cito, dice, todo contrato entre personas requiere 3 requisitos. Dentro de las normas del derecho de todos los países civilizados del mundo. Dice, estos 3 requisitos son los siguientes. Dice, consentimiento, objeto y causa. ¿Okay? Consentimiento quiere decir que todas las partes, porque un tratado puede ser firmado entre más de 2 partes, ¿verdad? O un contrato. En el caso de la Unión Europea lo han firmado casi 30 países, ¿verdad? El Tratado de Maastricht, que fue el que dio origen a la Unión Europea, y todas las partes que han firmado ese tratado han consentido firmarlo, o sea, han dado su consentimiento, su aprobación. El objeto tiene que ser válido y tiene que ser legal. Usted no puede hacer un tratado o un contrato sobre algo que sea ilegal. Por ejemplo, si alguien se roba un carro y lo vende más adelante mediante un acuerdo con otra persona, y esto ha ocurrido, ¿ok? Esa persona que compra ese carro no tiene legalidad sobre ese carro. ¿Por qué? Porque el objeto fue parte de un robo, es decir, de un acto ilegal. Vemos. Por lo tanto, cualquier acuerdo que se haga, cualquier tratado que se haga sobre un objeto ilegal, es ilegal. ¿Okay? Y la causa tiene que ser lícita también. Entonces dice Abelardo, consentimiento de las partes. Debe ser voluntario, miren ustedes, voluntario. Y esto es importante, ¿ok? ¿Por qué la palabra voluntario aquí es importante? Se lo voy a decir más adelante. Tiene que ser espontáneo. ¿Okay? Es decir, que ambas partes estén de acuerdo. El objeto y la causa deben ser lícitos, dice Casanova Prat. Estos principios de derecho civil que regula las relaciones privadas de los individuos han sido llevados al terreno internacional para regular las relaciones de las naciones. O sea que es lo mismo, la ley de contrato que se usa en el derecho civil común en cualquier país es la misma ley, o sea, son los mismos principios que se utilizan en el caso de la firma de tratados a nivel internacional. Bueno, estimados amigos y amigas, hasta aquí vamos a culminar esta parte de este tema y en el próximo programa vamos a finalizar el análisis del Tratado de París y las razones que hemos explicado de por qué este tratado es nulo
para los efectos de nuestro pueblo.